Hola, buenas Hola, noches. buenas noches, Caito, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Gustavo, encantado de conocerte. Muy bien, igualmente. Siempre vengo ¿Cómo siguiendo estás vos? el trabajo que hacen con Alberto desde siempre, Ajá, y así que no bueno, me digas. un placer estar conectados esta noche. Igualmente. No tenemos el gusto de conocernos, No, ¿no? personalmente no, a Alberto sí, Sí. porque bueno, lo he tratado muchas veces en reuniones en Rosario, con Gerardo Giovanni, con bueno, los amigos Ajá. generalmente nos encontramos ahí o en Buenos Aires en alguna oportunidad. En reuniones porque bueno, yo además participo de Fundación Global acá en Mar del Plata, que pertenece a Eso la te red de estaba fundaciones. Claro, te estaba por preguntar porque, bueno, he visto algunas actividades de la Fundación Global. ¿Hace tiempo estás trabajando en la Fundación? sí, nosotros somos ya, bueno, un grupo de amigos, se puede decir, sí, Ujú. estoy desde que se inicia la fundación en el 96 ya. O sea, la fundación Ah, tiempo. cumplió 24 años este año. Está cumpliendo en agosto, va, es justo en esta época, Claro, en esta fecha. Mira, en estas fechas. Estamos claro. para el 21, 22, si no recuerdo mal. Estábamos siempre Ajá. celebrando el aniversario. Ah, qué bien, qué bueno. Bueno, mientras hacemos tiempo para que la gente se vaya Sí, conectando, eh, vi también que estuviste participando en algunas actividades de Fundación Libertad. sí. Bueno, Ujú, yo hice un poco todo el camino, digamos, yo estaba en la universidad ujú. cuando Gerardo, yo era presidente del Centro de Económicas acá en Mar del Plata, en la universidad, Ah, y mira, eh, cuando Gerardo le plantea la idea de hacer fundación global en Mar del Plata, o mejor dicho, ajá, de traer la Fundación Libertad a la provincia de Buenos Aires y a Mar del Plata, por la relación de sí, amistad con Fernando Álvarez. Bueno, yo sí, lo conocí a Fernando acá en Mar del Plata y ahí se armó un grupo de que somos todos amigos de esa época, y desde esa época que de ajá, alguna manera u otra estoy vinculado, ahora estoy en el consejo de la fundación, eh, ah, y bueno, he siempre tenido, como bueno, he tenido algún interés o digamos, me picaba un poco el bichito de lo público, por decirte de alguna manera, claro, más allá de la claro, actividad empresarial que hice que hice comercial o empresarial, tuve sí, también bueno, tuve siempre conectado con la fundación y con el mundo de las ideas. Entonces ahí lo conocí a claro, Gerardo, estoy en el año 96, 96, claro, y hace tiempo. conocí a la gente de la Nauman, fui becario Nauman también, este, Ajá. y De esas bueno, sí, actividades lo habrás conocido a Alberto entonces. exacto, de ahí lo he conocido a Claro. Alberto y lo tengo Ujú. presente todos los días en algún dispositivo, porque Ajá. Alberto es increíble la capacidad de generar material que tiene, siempre está mandando cosas, siempre está haciendo, así que Es, es la verdad impresionante lo de que Alberto. y la verdad que sí, es impresionante, es nuestro presidente de la fundación. Claro, Nosotros la creamos hace 6 años, en el año 2014. También un sí, grupo de sí. amigos nos juntamos para difundir un poco las ideas liberales y bueno, así surgió esto, pero bueno, nuestro presidente es un hombre inquieto, Sí, muy activo y bueno, gracias a esa actividad de él, nos permite a nosotros ir conociendo a liberales de todo el país, como es ahora este caso de poder muy conocerte, bien. tengo el gusto de conocerte, pero te hago una Bueno, consulta antes de entrar al tema. bien. Dijiste, porque me llamó la atención lo que dijiste, que estabas como presidente del centro de estudiantes. Claro, bueno, yo estudié acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo Ajá. tenía una forma un poco en gracia, pero en mi bio de Twitter ponía único liberal que fue presidente de un centro de estudiantes en una universidad pública, ¿no? Una universidad nacional, porque Ya, una cosa un poco rara. La verdad que formamos un grupo que en ese momento casi te diría éramos una especie de grupo Boy Scout porque no había no había un sostén partidario atrás. ujú, Era una reacción a la franja morada de aquella época que hacía 13 años bueno, que tenía el centro de la Facultad de Ciencias Económicas, que junto con Derecho son las dos facultades más importantes en cantidad
de gente, ¿no? De estudiantes, claro, sí, sí. Estudiantes. Y bueno, ahí en el año 94, un grupo de amigos empezamos un poco. Primero quisimos hablar con la gente del centro y proponer, la verdad que no nos sentíamos para nada identificados, que entramos, nosotros empezamos a estudiar económicas y decíamos, ¿cómo puede ser que la imagen o lo que se denota en la facultad sea tan antiempresa, ¿no? Porque Ah, desde, bueno, la forma en que estaba la comunicación política, que eran todos carteles pintados, todo puesto, nada, no nos identificábamos hasta desde lo estético, ¿no? Decíamos, bueno, pensamos como estudiantes de económicas que, bueno, que las empresas no son nuestras enemigas, ni que capital es malo, pero esto era una cosa más de sentido común que de gran formación, ¿no? Porque yo entré con claro. 18 años y primero intentamos con un grupo de amigos que habíamos estado todos en el ingreso, que nos conocíamos algunos incluso por ahí de antes, ir al centro estudiante y empezar a proponer actividades. Y bueno, como la respuesta fue muy negativa, ahí empezamos a conocer cómo, digamos, te expulsa el sistema político, ya desde Claro. ese lugar, y empezamos a conocer la lógica. Bueno, nos quedó ese bichito y con gente más grande que ya se estaba recibiendo, bueno, nos impulsaron, nosotros estamos en el ingreso, o sea, fue una cosa Claro. a formar algo, ¿no? A formar una agrupación. En ese momento se llama todavía, porque existe, se llama CAUCE, que era Corriente de Acción Universitaria de Ciencias Económicas y Sociales. Formamos ese Ajá. grupo, con ese grupo Sí. empezamos a hacer cosas, por ejemplo, nada, armar actividades para juntar plata para la campaña. Entonces, publicábamos en el pasillo de la facultad hasta el último peso que se había conseguido con X actividad y íbamos haciendo como Claro. una especie de balance transparente de todo lo que íbamos haciendo y Ajá. hacíamos una campaña donde sacamos ideas, por ejemplo, de las consultoras en ese momento, de las grandes de la publicidad. O sea, nos inspirábamos en campañas que usaban empresas, como, no sé, me acuerdo de Ian Rubicon, o bueno, grandes Ujú. monstruos de la publicidad, de los grandes, sí. Y tomábamos ideas de esas campañas y las aplicábamos en la política de la universidad. Era una cosa totalmente disruptiva porque era lo Claro. anti. Y bueno, así fue, para contarte algo así raro, ganamos el centro Sí. estudiante en el año 94, después de que Franja había sido 13 años, había tenido ese centro estudiante, o sea que fue algo que no se lo esperó Claro. nadie. Y bueno, yo en ese momento, nada, participaba, estaba, no, digamos, era uno más del grupo, ¿no? Pero me Ajá. dieron la Secretaría de Bienestar, bueno, era como estaba organizado el centro en secretarías, ¿no? Los vocales, bueno. Claro. Empecé a hacer alguna actividad con los ingresantes, bueno, y ahí, como los que estaban antes eran gente muy grande, era gente que se recibía y eh, ningún profesional de la política, ¿no? Todos estudiantes. La Claro. verdad que Sí, fuimos sí. una experiencia muy extraña porque fuimos aprendiendo ahí. Esto era pleno gobierno del menemismo. Me acuerdo Claro. que Cavallo se va del ministerio en el 95 y bueno, a mí me toca en esa campaña, sí ya ser dentro de Cauce, bueno, se van los más grandes y nosotros que éramos chicos teníamos que decir si seguíamos o no, y si seguíamos, y bueno, y me terminan de eligiendo a mí candidato a presidente, y bueno, decidimos seguir, ganamos, tuve 2 años porque no había continuidad, tuve en el 95, en el Ajá. 96, como presidente del centro y en el 97 como consejero superior. Y me acuerdo que Cavallo se había ido del ministerio y nosotros gestionamos una visita de él y vino a la facultad y se reunió con los mejores Bueno, promedios de económicas en ese momento. eh, sí. que al poco tiempo, no sé si se recuerdan, que él tuvo un viaje a Rusia porque lo llamaron para hacer Sí. una Empezó a especie de asesorar. asesoramiento. Sí. Exacto. Sí. En esa época es que yo, Ecuador. exacto, en esa Ujú. etapa. Y bueno, en esa Sí. etapa a mí me tocó estar acá en el centro de estudiantes y tuve esta experiencia de presidir el centro en económica. Y Mirá bueno, vos, ¿qué? esa fue la experiencia también. Por eso, mientras trabajábamos, o hacíamos, siempre tuvimos actividad comercial con mi padre, Ujú. mi familia y yo. Siempre Sí, sí. hubo un interés por hacer algo en el espacio de las ideas, ¿no? O en lo público. Qué bien. Así que,
Está bien, bueno, yo empecé a hablar contigo y no te Mm. presenté para las personas que están, ahí se conectó Alberto. Buenas noches, Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? Estoy por presentarlo recién a Alberto, acá al amigo, a Mm. Gustavo Giorgio, Sí, que sos tercer generación de una empresa familiar muy conocida en Mar del Plata. sí, El tema de este conversatorio es el espíritu emprendedor en tiempos de pandemia. Ya vamos a entrar en eso, pero me muy bien. contaste el tema este de la política universitaria y la verdad que Muy- me quise quedar ahí porque me Está interesó muy bien. mucho. Pensé que ibas a hacer eh, a través de UPAU, porque no sabía que había esta Eh, otra agrupación o que la crearon eh, ustedes, ¿no? sí, la creamos nosotros y en esa época no existía UPAU en Mar del Plata, ¿no? En el año Ah, 94. A nosotros teníamos la opción entre la izquierda o la ultraizquierda, o sea, porque la Franja claro. Morada en ese momento era la coordinadora, pero era muy a la izquierda, y después las demás agrupaciones que había, algunas ya eran trotskistas, te diría. Así que lo nuestro fue algo Ajá, muy, muy raro, muy, como te digo, de un grupo de amigos que terminó ganando el centro de estudiantes y bueno, después tuvimos el desafío de empezar a definirnos, porque como todos en realidad creo que lo que nos definió fue que estábamos estudiando económicas, no podíamos ser antiempresa, como te contaba, ¿no? Y a claro. partir de Sí, esa, más de sentido común fue el principio de esto, y bueno, después sí vinieron los debates políticos, bueno, era la época del menemismo y en ese momento Cavallo, para los que estudiaban economía, también ah, generaba un interés de algo diferente a todo lo que sí, se sí. venía hablando. Y creo que eso también generó en nosotros ser como parte de lo nuevo. Y bueno. Así que, Ujú. pero no te quiero, hacemos otro día, si querés un No, conversatorio sobre política universitaria o la experiencia del centro estudiante, mira, no te quiero sacar lo del que tema pasa es que a mí, planteado. no, pero a mí me encanta la política y a los que están Claro, escuchando entiendo que sí, o por lo claro. menos yo interpreto que sí, pero bueno. Pero el tema que me llamó la atención porque no te conocía, sé de tu actividad empresaria, que ya me Mm, vas a comentar, pero bueno, me contaste esto de tu actividad política y la verdad que mm, es muy interesante y hay que tener mm, ese galardón de ser presidente, de ser estudiante de una universidad pública, mm, como lo decís vos, no es poca cosa, ¿eh? Te acabo en actividad, lo que estamos en política, yo estoy en actividad política, eh, uno se da cuenta, esas son cosas difíciles y lo que han mm. logrado, la verdad que, pero bueno, Sí, vamos a entrar sí, en el tema muy bien. de esta noche, en el tema de emprendedores en tiempo de pandemia, el espíritu del emprendedor en tiempo de pandemia. Es algo nuevo, vos sos Mm, un empresario ya de muchos mm, años, con mm, mucha experiencia, con locales muy conocidos en la ciudad de Mar del Plata, en la mm, ruta, tengo mm. entendido. Sí, Ahí recién escribí, acá escribe Bárbara Caselli, ¿puede ser? sí. Dice, Sao tiene las mejores medialunas de Mardel. Bueno, Es un dato gracias. que, bueno, Gracias. yo estoy hablando de Corrientes Mm, con todos ustedes, así que es un tema que desconozco, pero bueno, contanos un poco de qué se debe tu actividad, cómo ves gracias. la empresa familiar. Bueno, mira, primero te lo pondría así, porque ya que lo encaramos por el lado del emprendedurismo, que me parece muy valioso como idea Sí, para plantear estas cosas, yo me voy a inspirar en esto un poco en quienes fueron los fundadores de nuestra empresa, porque yo aspiro a ser un emprendedor, pero tengo que reconocer que estoy en un negocio que no lo arranqué yo, que no lo creé yo. Entonces, ajá, vamos a decir que primero soy un aspirante a tener el mismo espíritu, sobre todo ahora que hablamos de COVID, porque lo estoy pensando bastante en este ujú, momento, que tuvieron los sí, que armaron esto, ¿no? Que es una historia claro, típica de los que hicieron esta ciudad y habrán hecho Corrientes y habrán hecho el país, seguro. que son, Sí, sí, bueno, nuestros abuelos y nuestros padres que vinieron, en este caso de España, y la verdad que no pasaron el COVID, pero pasaron muchas otras cosas, sí, y en este caso hablamos, bueno, de Don Ángel, así lo llamamos nosotros. Él vino de ajá, España y con mucha capacidad comercial vino a vender a los trenes y al poco tiempo él estaba generando un negocio porque se dio cuenta que, bueno, que él podía conseguir cierta mercadería, armó una historia que terminó siendo él una especie de distribuidor, ¿no? De los trenes. ajá, Y hacía el circuito Buenos Aires Capital.
Y ahí nace una historia que es, se da cuenta perdón, Buenos Aires, capital Mar del Plata, Buenos Aires, Mar del Plata. Ujú. Se da cuenta que, o vive el nacimiento del turismo, ¿no? De Claro. cómo, esto es en la década del 30, la época de Franco él se viene, y el 30 y el 40, y él, bueno, vive ese proceso primero en el tren, y cuando se asfalta la Ruta 2, que eso fue en el 38, se da cuenta que iba a Ajá. explotar el tránsito en auto, y arranca entonces la idea de armar una parada en la ruta, ¿no? Y bueno, Ajá. convence, en ese momento era una especie de cooperativa, porque los colectiveros, digamos, si vos tenías un colectivo y yo tenía otro, salíamos a la ruta y armábamos el viaje, no había mucha, digamos, Claro. regulación. Pero bueno, se empezaban a organizar como una cooperativa, con horarios, con una boletería, con cosas, y él ingresa ahí en ese mundo, levanta la mano un día, porque se hace medio socio de un colectivo, y propone hacer una Ajá. parada, ¿no? Porque no estaban organizadas las paradas. Un viaje en esa época eran 9 horas, bueno, era una Seguro. travesía de venir de Mar del Plata a Buenos Aires en los vehículos del año 40, ¿no? Y no te digo lo que eran los colectivos, bueno. Pero Seguro. venía creciendo, creciendo y él tenía esa lectura. Bueno, arma así como una especie de sociedad donde él arma la parada, lo que hoy es conocido para nosotros, para este circuito de la costa atlántica como el Parador Atalaya, que cumplió en el Ajá. año 2012, cumplió 70 años, ¿no? Ah, ok. Eh, bueno, a mí me tocó como presidente del directorio estar en los 70 años del Parador y bueno, ahí tuve una actividad, bueno, pasaron muchas cosas, la ruta después, en la década del 90 se abrió y en la mano de ida y de vuelta, a mí me tocó, nosotros Ajá. armamos un parador de retorno, armamos un parador en Zárate, bueno, pero Ah, te bien. cuento esta historia de Ángel porque él viene, digamos, hace esto, eh, la familia de él queda en España, él viene solo, deja a la mujer y que recién embarazada, porque por un tema con el franquismo, Ujú. cuando él puede recién creo que tenía ya 7 8 años la hija, se trae recién a Ujú. la hija, a la Claro. mujer, sí, y bueno, le vende a la sociedad que formó después Atalaya, que son, primero le alquila, después le vende el parador y él decide ya cuando se trae la mujer instalarse a Mar del Plata, ¿no? Y con toda esta Claro. experiencia que había hecho y que ya Mar del Plata empieza a explotar el turismo, ya hablamos del año 56 por ahí, él crea SAO, que es la Ujú. marca que yo dirijo ahora, que lidero ahora, digamos. Que es como un segundo desarrollo que hace Ángel. Te cuento esto Ajá. porque eh, y en el año, esto fue en el 56, 57, en el año 65 creo, nace la Boston, que es otra panadería muy famosa de Mar del Plata, Ah, sí. Sí, sí. pastelería, Sí, yo lo vi. que bueno, hace poco fue tristemente famosa porque bueno, en este momento está pasando una crisis muy seria y bueno, se vendió de sus dueños, todo, pero el primer pastelero de la Boston, la primera gente, eran gente que había trabajado con Ángel, digamos. Te cuento todo esto porque Mira, se dice que las tres qué medialunas más interesante. famosas que hubo Sí. son medialunas muy famosas porque acá el porteño y toda la gente que viene a hacer turismo en la costa atlántica es el que le da, digamos, fama a las cosas. Viste que la gente cuando está en turismo Sí, sí. tiene una especial, de una situación emocional buena con el consumo. Uno cuando va a un lugar se acuerda de dónde iba a comer, de dónde estaba. Entonces yo Claro. siempre explico que, entonces, por ejemplo, Atalaya se constituyó en la primer parada, el porteño dice la parada obligada, ¿no? O sea, cuando una familia sale de Ujú. vacaciones, ya pasó la rotonda de Alpargatas y en ese momento y era como, bueno, era un festejo ya, ¿no? Estar de vacaciones. Entonces la primera Ujú. parada era Atalaya. Y después venir a Mar del Plata y se conectaba con Sao, con la Boston, y eran famosas las competencias de, bueno, ¿cuál es la mejor medialuna, no? Bueno, Ajá. Ángel fue un poco el padre de todo esto, porque dos por haber sido el desarrollador y el dueño, que fueron Atalaya y Sao, y después Ujú. está la Boston, porque si bien no fue un negocio de él, pero la gente que estuvo en ese armado, la mano, digamos, del pastelero tenía que ver con la escuela de Ángel. Por Mira vos. eso La Nación hizo una vez una nota en la revista y la tituló Mister Medialuna, contando la historia de Ángel, ¿no? Ah, de De Don Ángel. Ángel. Exacto. Así que, pero bueno, esto un poco te hago como introducción para contarte, ya que hablamos de emprendedurismo, que este es un Sí. momento que yo me acuerdo mucho de la historia de Ángel, que la tengo muy presente cada vez que tomo a veces decisiones de hacer algo nuevo, porque fue un Ujú. tipo que eh, supo ver muy claramente las oportunidades. Cuando vino a Mar del Claro. Plata, él, que se había conectado con los colectivos, armó una parada también en el centro de la ciudad
y daba el desayuno con las famosas medialunas, tenía una receta muy especial que todavía respetamos celosamente, sí, eh, y, y bueno, y eso generó como te digo, en el tiempo generó una identidad que hoy Mar del Plata tiene una identidad por la media luna, ¿no? Que es algo claro, que no lo explotamos como destino. Así, Mar del Plata se conoce por el alfajor, pero también se conoce así por los pullovers, por decirlo, por los suéteres, pero también se sí, conoce por la media luna. Para el porteño, para el turista, la media claro, luna, hay muchas teorías con el agua, con varias cosas, pero en definitiva es la escuela de estos emprendedores que fueron los que hicieron y crearon y desarrollaron este producto y los que generaron esta experiencia en el cliente a través ya de 3 generaciones, ¿no? claro. Eh, y bueno, Ángel se supo poner, por ejemplo, en la calle San Martín, cuando en ese momento era una calle que iba a la costa, después fue la peatonal San Martín. Y ahí Claro. generó un paseo comercial, una galería muy importante, una de las más importantes de la ciudad. Eh, digamos Ajá. que, bueno, Don Ángel tuvo toda esa historia y yo me considero de alguna manera, para contarte un poco mi historia, un seguidor de la historia de él, porque yo vengo de Atalaya, de la sociedad que se hizo cargo cuando él vende Atalaya en la ruta. Y bueno, de Ángel la- no era un familiar tuyo, no era familiar tuyo. no era un familiar mío. Por eso te hago el Ajá, paréntesis de, hablándote de la historia del claro, emprendedor, sí, de cómo se originaron los negocios que ahora nos toca a nosotros llevar adelante. Primero en claro, Atalaya, nosotros somos continuadores desde el año 60. Las familias ajá, que yo, digamos, que estoy involucrado, éramos 6 familias en ese momento. Ahora, que son los que le compran y le alquilan, de la cual todavía formo parte de alguna manera, pero yo me, ajá, tu- digamos, me crié en Mar del Plata a los 6 años, estudié acá, tengo mi familia acá, y ujú, bueno, cuando tuve la oportunidad de empezar a charlar con los nietos de Ángel, que son los que se quedaron con la marca, porque como pasa en estas empresas, el desafío es la continuidad. Y Ángel, claro, Ángel falleció en el año, no me acuerdo si 2002 o 2003, justo después de la crisis del 2001, que era muy severa, sí, y sí, muy grande, ya con 94 años, que bueno, yo tuve la suerte de conocerlo acá en Mar del Plata. Nosotros como Atalaya, en ese momento yo estaba en Atalaya, ya estábamos en Mar del ujú, Plata con algunos locales operando acá, pero bueno, los hijos decidieron no seguir la marca, ¿no? Los hijos tenían, bueno, eran propietarios de la galería, tenían digamos, siguieron con un libertad, negocio inmobiliario, ¿no? La verdad ajá, que no había una continuidad. Y la marca que por suerte, digamos, estuvo sana todo el tiempo y funcionó muy bien, bueno, de alguna manera el desafío quedó ahí, como congelada en el tiempo, después de la crisis del 2001, claro, 2002. Y mi ujú, desafío fue, siempre tuve esa esperanza de poder volver a la vida a la marca. ajá, Y así como estábamos en Atalaya, de alguna manera, yo haciendo, digamos, abrimos un parador de retorno, abrimos un parador en Guido, en Zárate. Yo siempre digo, estamos haciendo lo que estaría haciendo Don Ángel si estuviera parado acá, después de que 70 claro, años nadie había hecho otra cosa con Atalaya que lo que había hecho él, digamos, él había dejado el negocio armado, claro, ¿no? Bueno, claro, a mí me tocaba, porque pasa con las empresas familiares, que viste vos, de golpe el sí, padre tiene 3 hijos, los hijos tienen otros hijos que después crecen y los nietos y las unidades familiares, siempre me acuerdo que mi hijo me da un ejemplo con el campo, ¿no? Uno cuando tiene 400 hectáreas y vive una familia, pero esa familia después tiene hijos y esos hijos después tienen ah, nietos. Cuando crecen, ya esas 500 hectáreas como unidad para 8 o 10 familias que pasan a ser la familia original, ah, se empieza a complicar. Entonces, uno de los desafíos del negocio familiar es saber crecer, por lo menos al ritmo de lo que crece la biología, ¿no? O sea, de lo que claro, es un claro, desafío, para que el negocio siga ese ritmo. Bueno, ese sí, fue un poco siempre mi desafío, porque cuando yo llegué, cuando a mí me tocó hacerme cargo un poco del directorio en Atalaya, éramos ya 27 accionistas. Y al poco tiempo éramos como 30 y pico, porque por fallecimientos, por cosas que van pasando, como digo, se de una incorpora, exacto, se incorporan accionistas a la sociedad. Y el negocio había crecido porque había crecido la ruta al tránsito, pero no porque se había claro, desarrollado. Bueno, ahí empezamos un plan agresivo de estructurarlo, desarrollarlo.
Y como etapa ya ahora final mía, digamos, era poder Ujú. venir a Mar del Plata a volver a la vida a lo que era asado, que era lo otro que había hecho Ángel acá en la ciudad. Ángel. Ujú. Así que, bueno, tuve la posibilidad de llegar a un acuerdo con los nietos porque ellos también siguieron muy de cerca de alguna, siempre estuvimos vinculados a las historias Atalaya y Sado porque éramos Ah, la misma historia inicial. Así que sí, a ellos les pareció interesante que, bueno, que yo que había estado poniendo de alguna manera, haber trabajado mucho junto con mis socios y un equipo en poner en valor Atalaya y en hacer ese desarrollo, bueno, fue como una confianza para ellos decir, bueno, ustedes pueden ser continuadores de SAO, que estaba, como te digo, frisada, estuvo como 15 años. claro. Y ahí hicimos un trabajo de volver a la vida la marca SAO, que en el 2018 recién eh, Ujú. pudimos hacer los registros de marcas, todo, y en el mismo local original, que todavía es de los nietos, en la peatonal San Martín, volvimos a armar el Ajá, local original de SAO, con mira. pero interpretándola cómo sería una marca que nació en el año 52, que nació Sao, cómo sería hoy, porque Sao en el 52 era una marca muy moderna. Te cuento, por ejemplo, un detalle, vos ibas a la barra, tomabas un café, lo Ujú. dejabas apoyado en la barra y tenías una cinta transportadora que te llevaba el café hasta el final. Y todavía hoy la gente grande de Mar del Plata se acuerda de que era De ese algo detalle. muy moderno, ¿no? La Claro. estética, tres letras, era algo, es otra cosa loca de Ángel, que era un tipo que había creado una marca con una estética muy tradicional, española, atalaya, y cuando viene a Mar del Plata a Ujú. los 15 años y hace esto acá, hace algo totalmente distinto en cuanto a la marca, a la lógica. O sea, había aprendido mucho de marketing y se da cuenta que una marca de tres letras podía ser mucho mejor, o sea, es mucho más fácil para comunicarla, para armar cartelería, para armar, Mira. y arma eso, Eh, y también hace algunos cambios en Es la una, receta. es una confitería, perdón, Sao. Exacto, nació como una Ujú. confitería. Hoy nosotros tenemos una definición que es Medialunas y Café, es el subtítulo de la marca, ¿no? Sao, Medialunas y Café. Perfecto. Pero sí, es una confitería Ujú. básicamente. Y nosotros nos gusta definirnos como una medialunería con servicio de café, porque el foco Claro, nuestro siempre todo el buenísimo. mundo nos conoce por la medialuna y ahora por eso en esta Claro. etapa estamos haciendo desarrollos de rellenos. ¿Viste el concepto un poco de las donas llevado a la medialuna? Ujú. Viste que Que le sobre agregan un, una cantidad de cosas a las donas. exacto, exacto. Ese es un Ujú. poco lo diferente de Qué bien. Saos y que te esperamos desde ya por Mar del Plata porque Olvídate. ya que Alberto los ha convocado a este espacio y Sí, que es un gran referente liberal que tenemos en Alberto en el país, bueno, sí, siempre sí. sabe que lo estamos esperando en Mar del Plata, a él y a todos los correntinos que nos quieran venir a Le, visitar. le voy a insistir para ir. Totalmente, acá Pero estamos. sí, sí. Tengo la suerte de conocer Mar del Plata, pero no, cuando fui no estaba asado por justo este tiempo que vos me decís, no estaba asado. Sí, Boston, Atalaya no recuerdo, No. no he ido muchas veces. Tengo un cuñado que es muy hincha de Mar del Plata y entonces él ha ido y por acompañarlo en alguna oportunidad estuve. Estuve, por ejemplo, una vez que me fui a ver un Boca River que nunca pasa nada y el día que fue un escándalo el Boca River del 2002, cuando ese día yo estuve con mis hijos a los que les llevé a la cancha por primera vez, así que esas son mis experiencias con Mar del Plata, pero Les habías comentado a tus hijos, vamos sí, al fútbol de no verano pasa que es nada. tranquilo, es otro ambiente, Sí. puede Salimos fallar, con gases sí, pero puede bueno, fallar. pero sí vivieron la experiencia. Pero bueno, Mar del Plata es una ciudad hermosa, así que, pero bueno, volviendo a este tema, qué interesante lo que me contás, qué lindo que puedan haber empresas que trasciendan las épocas, las familias, las generaciones. La verdad que es un poco el espíritu de la Argentina al que queremos volver, ¿no? Totalmente. El orgullo de tener una empresa, Así de es. mantenerla, de tratar de acomodarla a las cuestiones Claro. del tiempo. Y contanos cómo están viviendo este tema de la pandemia. Por el Bueno, rubro creo que han estado parados algún exacto. momento, ¿no? Sí, Ujú. nosotros, bueno, esto, como sabés, a la actividad, te hago un paréntesis después sobre eso, pero a la actividad le pega, Sí, yo soy miembro digamos, de la Asociación de Hotelería Gastronómica en la filial de Mar del Plata, pero es una digamos, entidad. La FEGRA nos reúne a nivel nacional y después cada región, Mar del Plata es una región
importante por la cantidad de hoteles y el turismo, tiene su representación, ¿no? Entonces, Ajá, bueno, participo mucho de las reuniones estamos conectados hoy como todos a un tiro de WhatsApp, como decimos, vía WhatsApp. sí, Y te puedo decir por esto es que la situación es muy complicada para Mar del Plata en general, para la actividad sí, gastronómica y hotelera. O sea, directamente los sí, hoteles sí, están parados, ya sabemos, hace 4 meses. Y la gastronomía en general está muy afectada. Mar del Plata se había transformado en un clúster muy importante de cerveza. Acá hay muchas cervecerías y hay mucha fabricación de cerveza. ajá, También las cervecerías estuvieron paradas completamente, así que todos los nichos estuvieron afectados. Dentro de esos nichos tenemos como Sao la suerte de pertenecer, eh, como yo te definía, nuestro negocio es una medialunería con café, ¿no? Y no al revés. Nosotros sí, tenemos una doble habilitación en los locales, ¿no? Hoy operamos 4 puntos de venta, que en el verano operamos 3 puntos más de playa, que todos tienen claro, habilitación de panadería y de pastelería. O sea, mm, entonces entramos como mira, servicio esencial, lo que nos permitió, digamos, mantener lo que nosotros llamamos el mostrador o el despacho abierto, ¿no? Mucha sí, gente sí, viene nosotros tenemos clientes de todos los días que vienen solamente a buscar la medialuna o a buscar un pan o a buscar algún producto claro, y no se sienta a tomar un café. Entonces, esa parte del negocio, lo que es despacho, la pudimos ujú, mantener. Entonces, dentro de, digamos, de la afectación que tienen mis colegas y de la situación que está viviendo el mercado, podemos decir que fuimos de los menos afectados como claro, SAO, por el tipo de rubro, por el negocio, por varias cosas especiales. Nosotros ya trabajamos hace bastante tiempo con algunas de las empresas estas de pedidos, como Pedido Ya, ¿no? Entonces ya sí, teníamos un canal electrónico armado, eso nos ayudó mucho porque el canal ese se multiplicó por 3 en 10 días o claro, por 4. claro, Por ahí, si te había tocado, digamos, hay mucha gente que recién aprendió y vio la necesidad y encontró ese nicho de mercado ya con la pandemia encima, porque nos dijeron a todos tienen que cerrar las cafeterías, pero pueden vender claro, despacho, pueden vender para llevar, primero solamente por mensajería o para llevar. Y bueno, vos veías que había colegas que, bueno, todos tuvimos que, primero la primera decisión difícil, te puedo comentar, es, en ujú, el caso sí, nuestro que teníamos la habilitación, igual fue mantenernos abiertos, ¿no? Y ahí, claro, en mantenernos abiertos, te hago un párrafo un poco conceptual, porque yo hablé con la gente, hablé con nuestra gente, y ujú, obviamente les dimos total libertad ante una cosa así, una cuestión sanitaria donde cada uno lo toma de manera muy particular. Si bien nosotros el 80% de nuestra nómina son chicos que están estudiando en la universidad y tienen un promedio ujú. entre 18, 19 y 23, 24 años, Ah, muy 25, joven, claro, no estaba ninguno en el grupo de riesgo, pero les dijimos, algunos, por ejemplo, que les toca vivir con los abuelos o están no todos están en la misma situación, no todos están solos alquilando o ujú, están. Entonces le dimos la libertad total de que eligieran poder venir o no y el grado de riesgo que ujú, querían tomar. A todos los que querían venir a trabajar se les armó un horario compartido como para que puedan tener en el horario reducido que nos quedó la posibilidad de trabajar y bueno. Pero bueno, la primera decisión que te digo no fue fácil fue directamente mantener abierto, porque había una presión muy fuerte, más claro, allá que vos seas un servicio esencial, para decir cierren, porque abrir claro, ya era una cosa, bueno. Y nosotros ahí planteamos, también lo planteamos en la asociación, que una enfermedad que entendíamos que era de invierno, eh, la verdad, en una ciudad que no tenía casos, porque los únicos 2 casos que tuvimos venían de afuera, venían de España, y ajá, estuvimos, yo creo, no recuerdo bien, pero por lo menos más de 60 días sin tener ningún caso positivo. No, ah, bueno, ya cuando entramos con esta situación nos parecía demasiado extremo cerrar toda la actividad sin ninguna claro, situación sanitaria a la vista, digamos. Eh, y bueno, nos permitimos, por ahí por formación y por esta, digamos, rebeldía natural que tenemos los liberales, ujú, en no comprar el discurso oficial qué bien, ni el discurso del miedo y tratar
primero con el ejemplo. Obviamente nosotros fuimos todos los días al negocio, colaboramos con la logística, colaboramos. Cuando queda esto más chico y más, o sea, nos pusimos en un rol de, como uno más en el equipo, a estar ahí Claro. enfrente, porque creemos que es la manera que la gente también entiende que no es que uno abre y porque el otro va a Sí. trabajar y yo me quedo en mi casa, no era la situación. No, no. Dar el ejemplo, claro. Exacto, eso también fue importante, pero primero que nada, como te digo, es de sacarnos esta historia de que bueno, se había acabado el mundo, de que el mundo ya no es más como era, y esto fue una decisión que el 20 de marzo se acabó el mundo y había que cerrar Sí, todo. Eso lo pusimos en debate. En nuestra pequeña comunidad, que somos una pequeña familia, se puede decir, la empresa, porque es algo chico, en donde también conocemos a nuestros clientes de todos los días, dijimos, no, nosotros no estamos de acuerdo con esta visión. Y si tenemos la posibilidad legal, obviamente, de abrir, que la teníamos por esto servicio esencial, lo sí, vamos a hacer. Tuvimos discusiones con la municipalidad porque, por ejemplo, cuando abrimos, nos decían la cafetera tiene que estar apagada, pueden tener estas cosas ridículas porque nosotros sí. decíamos, bueno, la persona viene acá, se para, si yo le doy una docena de medialunas y le doy un café porque quiere, la gente tenía abstinencia de café y pasaba que la gente parada en la vereda quería venir y decirte dame un café y como estaba abierto el negocio Ah, para despacho, aunque estuvieran las mesas cerradas, se lo querían llevar a la vereda. Bueno, la Muni te decía, no, tenés que apagar porque las cafeterías, bueno, la burocracia, verdad, burocracia. sí, todo lo que ya sabemos que se Sí, le agrega a esto, porque acá nosotros tenemos dos sí, problemas. Tenemos el COVID que va a pasar y lo que lamentablemente no va a pasar va a ser esta enfermedad del populismo que tenemos a todos los sí, niveles, que no nos deja a veces ni siquiera razonar, ¿no? Nosotros ahora en Mar del Plata estamos con un promedio de 30 o 40 casos diarios, ujú, después de un brote que hubo, que todo esto empezó el 1 de julio, digamos. Hasta el 1 de julio, por eso, mira, repasando lo que te estoy contando, la verdad es que abril, mayo y junio, 90 días, no tuvimos casos. casos. De hecho, hasta el 1 de julio Mar del Plata tenía, creo que si no mal no recuerdo, 4 fallecimientos. Y hoy ya superamos los 40, ¿no? Todo esto pasó Sí, desde el 1 de julio para acá, o sea, en los últimos 40 días. ¿Por qué? Arrancó el brote, porque ya estamos en invierno y porque es sí, toda una cuestión lógica, ¿no? Aparte hablamos de una ciudad de seguro. más de 800.000 habitantes, con el Gran Mar del Plata estamos hablando de casi de 1 millón. Tampoco es Claro, una foto sanitaria complicada, pero hoy la ciudad no, está con toda su actividad, te podría decir, en un porcentaje, salvo la cuestión escolar, que cambia mucho el mapa, ¿no? Al no estar las escuelas funcionando, sí, pero la actividad comercial, nosotros, por ejemplo, a partir del 1 de julio, justo, mirá qué casualidad, se habilitaron la mitad de las mesas de los locales, ¿no? Gastronómicos. mm, Pero para ese momento nosotros estábamos trabajando mucho con despacho, te diría más de lo normal en esta época, porque la gente que no podía tener su experiencia de cafetera de todos los días normal, ajá, iba al despacho y, bueno, se llevaba el café del despacho, como te cuento, o lo hacía. claro, Entonces, digamos que esto también generó algunas oportunidades, ya esto pensado desde ujú, la parte comercial, de acelerar sí, el perfil del negocio, como le llaman ahora, el negocio digital, ¿no? De comunicarme por las claro, redes, de estar con Pedido Ya, estar con los aplicativos con envíos, claro, y esa parte que era una parte muy, muy chiquita, creció bastante. ah, Eh, pero, pero bueno, estos que son nichos muy particulares porque no se puede extrapolar a toda la gastronomía. Yo te cuento que, por ejemplo, un restaurante eh, en Mar del Plata en el invierno, en los circuitos de que funcionan los restaurantes, generalmente el 80% de su caja la hace a la noche, muchos ni abren al mediodía, porque es una experiencia claro, que generalmente es a la noche. Y hoy la gente, eso pasa todavía, a las 6 7 de la tarde, corta la circulación, por más que el intendente ha tenido una posición bastante valiente, aunque hayan arrancado algunos casos y haya mucha presión acá ujú, de la provincia por cerrar y por volver a una fase anterior, claro, mantener la apertura y sí, mantener los grados. O sea, simplemente creo que es consciente de que no hay vuelta atrás con la apertura, ¿no? Que la gente no, ya no se puede. tomó, tomó, La digamos, hay un decisión, límite, sí, exacto, hay un límite para encerrar a la gente.
Sí. Como te cuento, no nos dejamos encerrar ni siquiera de entrada, ni a nosotros ni en Qué marzo nos lindo. pudieron encerrar, pero, pero hoy en día lo que yo veo, te puedo transmitir, es que ya acá la cuarentena casi terminó. De hecho, en lo que es por lo menos hasta las 6 7 de la tarde, en lo que es una circulación normal, ¿no? Estamos, Claro, obviamente, esto, todo esto que te cuento, estamos afectados, obviamente, por todas las cosas que tenemos que hacer por respeto a una situación que no, a ver, que no minimizamos en ningún momento. Y yo por siempre lo supuesto. digo, para un comerciante, acá no hay, o por lo menos yo nunca, no me enrolo en el anticuarentenismo, ¿no? Yo digo, No. acá no es un problema de anticuarentena, es un problema de cómo convivimos con esto. O sea, lamentablemente, una vez más, en vez del Estado en brindarnos información, que para eso, digamos, nos sale muy caro, pero sería por lo menos bueno que nos dieran información de calidad, para que podamos tomar decisiones de cómo nos cuidamos mejor. Esas decisiones a nivel familiar y a nivel individual, porque en una familia que hay gente grande, Ah, sabemos que tenemos que tener medidas distintas que la gente que está menos expuesta o la gente que tiene alguna patología. Pero todo esto, en vez de hacer un ejercicio desde el inicio de esto que ahora empiezan a hablar de responsabilidad individual, parece que cuando los casos se les van de las manos, ahora resulta sí. que la responsabilidad pasa a ser nuestra, ¿no? Si lo hubiéramos Así es. aplicado, claro, si este ejercicio lo hubiéramos hecho desde el principio, tal vez, como no hubiéramos tenido que cerrar en el nivel que se cerró, en el nivel hubiéramos podido empezar a armar nuestros protocolos, a ver cómo hacíamos más seguras nuestras actividades, y tal vez Claro. ahora, con alguna cuestión de brote que pueda haber, podíamos restringir un poco más si fuera necesario en algún caso. Pero bueno, Sí, la verdad es que nuestra conclusión, y por nuestra propia experiencia, es que se podía manejar esto de otra manera. Nosotros de alguna manera a nivel micro, te puedo decir que lo hicimos a la uruguaya, ¿no? O claro. sea, mantuvimos toda la actividad que pudimos, hablamos con nuestra gente y todos estuvieron de acuerdo y fue voluntario y todos quisieron venir a trabajar y se contagió solo las ganas de, no, está bien. Hay gente que la primera semana se quedó en la casa porque la verdad que el miedo era muy grande y te Claro. puedo decir, Caíto, que vos salías a la calle las 2 primeras semanas de marzo y te impresionaba, porque no había nadie en la calle. Sí. De Eh, películas, sí, seguro. de película. Pero eso se fue aflojando y hoy creo que incluso de alguna manera a los que apostaron por mantener el servicio y todo, nada, Ujú. de alguna manera el mercado les hizo un reconocimiento porque la gente necesitaba tener los servicios lo más normales posible, ¿no? Eh, Claro, claro, Así que el negocio de cercanía generó un servicio importante, muy, muy importante ahí. claro. Pero bueno, hoy el desafío es, que es lo que venimos planteando, es todo lo que venimos escuchando, lamentablemente, de parte del gobierno, eh, Sí. todo tiene que ver con paliativos, digamos. Para un negocio como el nuestro y para una actividad, te menciono ya más ampliamente el turismo, ¿no? La gastronomía, pero también la hotelería, que para Mar del Plata es muy importante, eh, Ujú. antes del COVID veníamos con muchos problemas de reglas de juego. Porque la situación tributaria nuestra, todos los años, cada vez que la Asociación Hotelera Gastronómica cierra su congreso anual, lo cierra un Ujú. tributarista. Mira, Hay más interés en escuchar al tributarista que, digamos, yo creo que cuando lo cierran en España, en Canadá o en cualquier país, hablan de las tendencias del turismo, de cómo es la nueva claro. experiencia, de cómo conectarse digitalmente con el cliente. Acá vienen, eso se pasa rápido. Acá todos prestamos Sí. atención a ver qué van a decir los tributaristas, ¿no? Eh, Ah, un y poco lo eso que es dice Lacha Lázari. Tengo 19 vencimientos en 20 días. Él que tiene una exactamente. empresa también familiar. Yo soy un gran fan Lacha, me siento tan Sí. identificado porque todos los días cuando me siento en el negocio, me acuerdo de, Tu, de lo que dice tu, Lacha, ¿no? tu actividad y las cosas que tenés que padecer me hizo acordar de lo que él suele comentar, por eso son muy, muy Totalmente. parecidas el tema del Exactamente. personal. Es la misma realidad. Mirá, vos tenés un Sí. frente, primero, tributario que si vos quisieras, hay un estudio hecho que un restaurante en la Argentina, en blanco, cuando suma los 3 niveles,
Cuando apoya un ticket en la mesa, ya el 60 y pico por ciento son impuestos. Esto la gente por ahí no lo puede creer. Por la carga que tiene los tres niveles del Estado, ¿no? Municipio, provincia y Claro. nación. Bueno, obviamente vos te darás cuenta que la gastronomía tiene un porcentaje importante de su facturación. Y Sí, eso pasa en todo seguro. el país. Y en esto sí puedo discutir con toda la gente de la AFIP. He tenido la satisfacción hasta de mandarle carta documento al director de la AFIP. Una vez me recibió, no me voy a acordar el nombre, en la época, bueno, en la época del gobierno eh, del gobierno de Mauricio, me recibió el número 2 de la AFIP por un planteo que hicimos nosotros, porque nosotros como experiencia de empresa familiar y chica también, no tenemos Ujú. miedo de discutir con los tres niveles del Estado cuando tenemos la posibilidad. Esto también me interesa dejarlo como Claro. mensaje. A ver. Tenemos un amigo abogado que también es liberal, Ujú. que gusta mucho por una cuestión conceptual de que cada vez que tenemos la oportunidad de dar un planteo, lo hacemos. Y la verdad que nos Claro. gustaría, esto también lo hemos hablado en otros ámbitos, que fuera más Ujú. recurrente, que fuera más normal esto. Se sorprenderían de las veces que se logra en la justicia frenar al Estado. Hemos frenado al Ministerio de Trabajo, hemos frenado a la FIP en un montón de cosas, hemos frenado incluso a la municipalidad en atribuciones cuando te quiere, digamos, te quiere cobrar una multa que en realidad está, no una multa, sino que está tomando casi una situación impositiva, como si estuviera tributando y la municipalidad no tiene capacidad de tributar. Eh, Claro. Porque la municipalidad brinda servicios y cobra por servicios que son las tasas, ¿no? Y Seguro. se van de medios afines y terminan generando impuestos Sí. encubiertos en tasas. Entonces, Claro. siempre hay posibilidad de discutir y siempre que se pueda hay que tratar de hacerlo, ¿no? Siguiendo la línea Sí. Lacha. Pero Mira, te bueno, cuento, te hago te interrumpo un segundito. sí, Nosotros este año creamos un sector en la fundación que se va a encargar de demandas, de analizar estos tipos de cuestiones y hacer excelente, los planteos, y en algunos excelente. casos ideológicos, en algunos casos sabiendo que no vamos a tener éxito, pero Mm, generar el debate a través de este tipo de planteos, ¿no? De demandas totalmente, y de totalmente. presentaciones. Este año lo hemos Mira, formado y ya estamos en ese esquema. mira, nosotros Estamos. cada vez que viene un inspector y Ujú. nos hace un acta de cualquier repartición pública, primero, en un porcentaje bastante interesante, hemos logrado nulidades de las actas Ujú. porque, digamos, a veces arrogan o se presentan o arrogan atribuciones que no tienen los inspectores, en la forma en que encaran a un contribuyente, a un negocio. Y acá la costumbre es agachar la cabeza, como el Estado sabe que te pone reglas que no podés cumplir, seguro que algo no estás cumpliendo. Entonces, tenés ese problema interno que cuando viene el inspector y vos te acordás de que lo que por ahí hay cosas donde estás en un gris, donde no estás en todo lo que tendrías que hacer, estás con una predisposición a decir, bueno, acepto que me vengan, me hagan, si vos querés, cierta prepotencia este, fiscal o del Estado en venir a decirte en tu casa o en tu negocio ciertas Sí. cosas, y bueno, vos bajás la cabeza y hablás y te dicen, bueno, esto te conviene hacer esto o hacer acá. Bueno, nosotros siempre que podemos tomamos otro camino del Ajá. cual con el tiempo me ha dado bastante resultado, que es decir, no, está bien, esto está mal hecho, esta atribución ustedes no la tienen, esto no hacérsela fácil, digamos, por decirte como Sí, definición. clarísimo. Pero bueno, volviendo al COVID, que es el tema de ahora, que vos me Sí, preguntaste sí. hoy y me parece Ujú, importante, es esto, ¿no? Se está hablando de paliativos permanentemente, ujú. pero no se habla de reglas de juego a futuro. Cada vez que tengo oportunidad a nivel local y que cuando lo hablamos, Sí, lo que estamos necesitando nosotros, porque un ujú. paliativo puede ser este ATP, que es una parte del básico que le dan, que el Estado encima Sí, dice pago los sueldos. La realidad en nuestro sector, te digo, eh, al 90% de la gente que está, sobre todo en la gastronomía chica, ¿no? En los negocios que son de una familia, un local, sí. eh, los sueldos que se liquidan en un mes son una parte del sueldo real, la otra parte del sueldo que se gana por propina o se gana por otro tipo de aportes que hace el dueño, no están Ujú. ahí. Entonces, el Estado, cuando te da un apoyo, te lo da sobre algo que es muy
mínimo y que no representa la situación. Ah, Entonces, primero desmitificar que el Estado no le está dando la mitad del sueldo a la gran cantidad de pymes que seguramente están recibiendo la ATP, pero que no representa su sí, masa salarial, muy lejos de ser la mitad. Pero bueno, más allá de esto, son todos paliativos. Lo que no habla nadie acá es de las reglas de juego que necesitamos para la pospandemia, sí, que exacto. son las que necesitamos ya antes, ¿no? Pero que ahora mucho más. Ah, Y como liberales tenemos una oportunidad que creo que se está generando, que por lo menos cuando yo hablo con mis colegas comerciantes, está habiendo una especie de rebelión fiscal de hecho en este momento, ¿no? Porque al que le sí, obligaron a cerrar un negocio, un hotel, y directamente no está pagando los impuestos facturando, porque no puede. Y claro. a mí me da lástima bueno, ya que se está generando esto y que el Estado está Ujú, prácticamente sostenido en emisión, eh, sí, que bueno, qué oportunidad sería para organizarnos y llevar a esto una discusión de fondo, ¿no? ¿Cómo total. hacer sostenibles nuestros negocios a futuro? ¿Cómo vamos a volver a tomar gente? ¿Cómo vamos a volver a poner en marcha? Porque está bien, el ATP es para yo estar parado, con el negocio cerrado, con la gente en Sí, su casa, pero cuando está pasando acá, ahora que habilitaron la mitad de las mesas, lo que te dicen los colegas que estuvieron cerrados mucho tiempo es, yo acumulé deuda fiscal, acumulé deuda con proveedores y a los empleados, bueno, si estaban en la casa les daba la tapiz y si podía les daba algo más. Pero ¿qué pasa? Estaba cerrado, entonces me entendía el que me alquilaba, me entendían los proveedores, todo. Ahora que me dicen abrí con la mitad de las mesas, vienen todos a tocarme la tirando. puerta y decir, bueno, ahora pagame lo que... Entonces muchos están diciendo, yo estoy peor que cuando estaba cerrado del todo, digamos. ¿Por qué? Porque no Claro, cambiaron las claro, reglas de juego. Acá sigue siendo un infierno tributario el país. terrible. Estamos digamos, con la peor situación para contratar, porque encima te dicen que hay doble indemnización. O sea, te dicen, cerrá tu negocio, pero si echás a alguien tenés doble indemnización. O Sí. sea, esta gente va en contra. La ley de teletrabajo, el hecho Ellos no que te permitan abrir, el doble de indemnización. estamos esperando que en cualquier momento, no sé, deroguen la gravedad, porque hacen leyes que Mirá. son totalmente antieconómicas, ¿no? Ellos, Ujú. acá en la Argentina tenemos que, creo que como sector, como todos los que estamos en este mundo, tenemos que alguna vez lograr que se deje de hablar de empleo y se empiece a hablar de trabajo, ¿no? Porque acá Sí, el sí, Estado es un generador de conceptos en las leyes que son el concepto de empleo, de un montón de cuestiones que entre comillas se llaman beneficios, o incluso de empleo sí. público, por decirte de alguna manera. Pero ahí en todo ese mundo no hay trabajo. El trabajo lo genera un emprendedor, como Don Ángel cuando vino de España, ¿no? Que, que, Como que vos. sí, que tuvo una idea, como tratamos nosotros de seguirlo, y hoy está pagando 30, 40, 50, un sueldo, dos sueldos, o él con la mujer en su despensita tratando de llevar adelante su negocio, ¿no? Como Sí, veía, habrán visto ahí en Twitter que viralizó una persona que tenía un puesto en un lugar, no sé, ahora no recuerdo si era, creo que era en provincia de Buenos Aires, ¿no? ujú, Sí, y estaban, y vinieron a dos o tres agentes del orden a decirle, ujú. ¿tenés Ah, sí, habilitación? ¿No tenés? Claro. Y la verdad que choca mucho esto porque estamos alejadísimos del concepto de trabajo. O sea, el sí, mensaje que se le da a ellos y a los chicos es, no, vos tenés que recibir un subsidio, quédate en tu casa. eh, Prefiero yo no habilitarte, prefiero que no estés haciendo nada porque vos sos dependiente mío en tu casa, en el Estado. ah, Bueno, sí. tenemos que dar vuelta a esto, porque el país no lo podemos construir así. Tenemos que Sin decir, duda. no, déjennos trabajar, sáquennos el pie de encima, y si quieren que haya digamos, que haya una Argentina post pandemia, bueno, por favor, cámbiennos las reglas de juego, digamos. Como Claro, sabemos que el por favor no funciona, mi única esperanza es el problema de caja enorme que veo que están teniendo y que van a sí. tener y que, bueno, es una oportunidad para nosotros, si quieren que volvamos a invertir, a tomar gente van a tener que mostrarnos algo más que un ATP, me parece. Sin duda. Y se me viene y ellos siguen cobrando sus sueldos, siguen legislando para llenarnos de reglamentaciones y siguen cobrando el 100% de su sueldo.
Te cuento un detalle, Sí, es una vergüenza. con todo lo inconveniente que vos tenés de impuestos y eso me contás. Acá el 15 de julio empezó la feria administrativa y la legislatura decidió parar, porque no habían parado. Ellos dicen que pararon 2 meses, pero después reactivaron. ¿Y sabes lo que legislaron? En 36 localidades de Corrientes que tienen 3 concejales, aumentar a 5 cada localidad. Aumentar más de 70 Es una vergüenza. concejales en el No, no. momento que vos no podés abrir o tenés doble indemnización, no podés pagar, tenés que pagar. Es Estamos, una la vergüenza. clase política está Eh, totalmente desvinculada de la realidad. Y yo, bueno, y como decís vos, no va a ser por las buenas que van a darse cuenta. no, cada vez más me convenzo que el concepto correcto es el de casta. Cuando hacen estas cosas, Caíto, como Sí, vos me contás, te están sí, mostrando en la cara que, digamos, no me importa la situación que sea, la de ellos, como se dice, para sí. decirlo vulgar, No se no toca. se toca. Sí, Y acá sí, tuvimos, bueno, una gestión que se puede considerar más moderada o más parecida a lo que tuvimos sí. un secretario de gobierno diciéndole a toda la gente, miren, hace poco. Mm. Hemos hecho un gran esfuerzo y hemos reducido a la mitad las horas extras de la municipalidad. Yo me quería morir. Hablar del concepto de horas extras y como gran esfuerzo lo habían reducido a la mitad y está todo, todos sabemos que está cerrada la municipalidad, hay servicios esenciales. Qué vergüenza. Hoy si alguien quiere ir sacar un carnet de conducir no lo puede sacar en Mar del Plata. Y ellos están Sí, pagando horas perdón. extras. Perdón, se nos fue la hora. Sí, sí, sí. La verdad, te agradezco, Gustavo. La verdad que interesantísima la charla. No. Tu tono para contarnos las cosas es muy especial, sinceramente. Bueno, muchas Es gracias. muy llevadero, por eso se fue. Eh, si querés dar un mensaje final, acá me pregunta Claudia Bonzo si se está grabando. Sí, en la página del club se va a levantar a YouTube, en la página del Club de la Libertad. Así que lo No, van a poder ver más adelante. Pero si te sim- dejo que cierres, nos queda un minuto. simplemente decirles que, bueno, yo a nivel local voy a acompañar en todo lo que pueda para que la Ciudad de la Libertad, participo con un grupo de gente y de amigos en la formación del PL a nivel local. Y bueno, estamos Ujú. esperanzados por estas cosas que te conté, en que es un momento en donde nuestra ciudad se tiene que escuchar. Porque cuando todo está tan Bien. mal, el sentido común es lo único que nos puede generar, o le puede generar a la gente cierta esperanza de un cambio positivo. Acá se acabó la plata de Sí. los demás, como dicen una famosa frase. Entonces acá hay que buscar generar posibilidad de generar futuro. Así que muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlos en esta iniciativa, de las cuales también escuché varias charlas muy interesantes. Un gran saludo a Me Alberto, que alegro. lo esperamos por Mar del Plata siempre, y a toda la gente de Ujú. la Fundación. Y bueno, Bueno, acá estamos a disposición para cuando quieran. Un saludo a todos. bueno, Gustavo, un gusto conocerte en nombre propio, en nombre de la Fundación. Te agradecemos el tiempo que nos has dispensado. Estaremos seguramente convocándote para otras actividades y Como no, estaremos por Mar del Plata si Dios quiere y ya estás invitado a Corrientes a cualquier actividad que desarrollemos cuando esto se pueda normalizar un poco. ya Un lo gusto estar visitaremos. contigo y muchísimas gracias. Muy bien, ya lo visitaremos por allá. Saludos a todos. Bueno, Chao, gracias, hasta luego. Gustavo. Hasta luego. Hasta luego.